Las caravanas de vehículos para bloquear rutas en protesta por las medidas sanitarias contra el COVID-19 siguen creciendo en el mundo. Inspirados por los transportistas canadienses que comenzaron a movilizarse a finales de enero en contra de la vacunación obligatoria, movimientos similares han surgido en países como Francia, Nueva Zelanda y Países Bajos. Cientos de automóviles y camiones salidos desde varias ciudades francesas como Lille o Estrasburgo llegaron el sábado a París, pero la policía se movilizó para despejar los puntos de entrada a la capital e impuso cerca de 300 multas. Sin embargo, más de 100 coches lograron llegar a la famosa avenida de los Campos Elíseos, donde la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. El COVID y la historia del pase sanitario es la enésima medida contra la libertad de nuestro país. Te das cuenta que en Europa creamos la libertad de circulación y estamos controlados por la policía. No tenemos derecho a estar aquí con una bandera. En Países Bajos, camiones, coches y tractores bloquearon el centro de La Haya, pese al llamado de las autoridades a evacuar el lugar. Inspirados por Canadá. La gente allá también está muy insatisfecha sobre la política. En tanto, en Nueva Zelanda, activistas llevan 4 días acampando en los jardines del Parlamento de Wellington, donde las protestas han derivado en enfrentamientos con la policía.